grabar. Se ve, está compartiendo, ¿no? La pantalla. Sí, todo Ok, normal. muy bien. Ok, entonces entramos ya a lo que es la segunda sección y ya dimos la primera sección fue una introducción breve a lo que es el libro de Romanos, el autor, a quién está escribiendo, de dónde escribió y su propósito por escribir. Eso nos da un marco y el tema, el cual está enfocándose. Así que ahora, habiendo dado una pequeña introducción, pues entramos directamente a lo que es el estudio del texto, ¿no? Y cuando entramos a estudiar la Biblia, es importante entender de que la Biblia pues ha sido hecha, escrita, eh, inspirada por hombres, inspirados por el Espíritu Santo para nuestra instrucción. Um, pues debemos entender de que la Biblia, aunque hay pasajes difíciles, pero la Biblia debe enseñarnos por sí sola lo que significa. Queremos extraer el significado del texto, ¿ok? Queremos, al estudiar el texto, observamos el texto, luego interpretamos qué significa el texto y luego al final vamos a decir qué significa para mí o cómo aplico esto a mi vida, ¿ya? Eso es muy importante cuando hablamos de estudiar la Biblia. Entonces, dejemos que la Biblia misma nos enseñe qué debería decir, qué debería significar, y no nosotros eh, 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 agregar o meter significado al texto. Muchas veces se escucha decir, ¿no? Yo pienso que esto dice así. ¿Qué crees tú? Bueno, yo pienso que esto dice así. Y bueno, damos la vuelta a un cuarto de personas y cada uno da su opinión acerca de lo que debería o piensan que debe decir. Y cada uno puede pensar lo que quiera, pero eso no es buena metodología de estudio bíblico. Queremos tener algo más bien no subjetivo, no en base de mi opinión, sino qué es lo que quiere enseñar el texto. Es muy importante y tengan eso siempre en cuenta. Ok, entonces viendo otra vez el bosquejo, en los primeros 17 versículos vemos que Pablo va a poner la introducción. Se dirige a los romanos y va a dar una breve introducción, el deber de dar el evangelio, ¿no? Vemos eso en estos primeros 7 versículos esta noche. Muy bien, entonces vamos a ver en los primeros 17 que Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Roma. O sea, quiere decir no es que esto está hablando a creyentes, personas salvas en la iglesia, en la ciudad de Roma, se congregaban en Roma, ¿ya? Entonces, un ministerio para el mundo. Y vamos a dar lectura, voy a pedir que Dani nos ayude y sigan, hermanos, por favor. Vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos, ¿ya? En sus Biblias, por favor. 7 versículos principales, iniciales. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bien. Entonces, la misión de Pablo, vamos a ver en el primer versículo. Pablo se va en aquel, hoy en día cuando escribimos cartas ponemos nuestro nombre atentamente al final, ¿verdad? De la carta. En aquel entonces se ponía el nombre de la persona que está escribiendo al principio de la carta. Entonces, Pablo, siervo, antiguamente un violento perseguidor de la iglesia, Pablo se convirtió al cristianismo por medio de un encuentro milagroso con el Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, 1 al 6. Y luego cuando él está dando su testimonio personal en 1 Timoteo 1, 12 a 16. ¿Bien? Entonces, Pablo, siervo, esta palabra en el griego es doulos. Cuando ustedes ven en sus textos, en sus manuales, el texto bíblico lo van a tener en cursiva, ¿ok? Lo tienen ahí en cursiva. Eso quiere decir, esto es el texto bíblico. Cuando ven palabras en mayúscula, son las palabras en griego, tratando de destacar el significado original de la palabra para ayudarnos a entenderlo mejor, ¿ya? Y el resto es el comentario del manual que tenemos para ayudarnos, ¿ya? Entonces, Pablo, siervo o doulos de Jesucristo. Pablo se refirió a sí mismo como un esclavo. Pocos líderes en el cristianismo moderno se presentan tan humildemente. La norma moderna es dar una larga lista de calificadores y credenciales. Pablo simplemente se consideraba por encima de todo un esclavo y de Jesucristo. 2 Corintios 12, 11, por favor. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligáis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque es apóstoles, aunque nada. Okay. Entonces vemos ahí la actitud de Pablo aquí al presentarse. Se presenta como siervo doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esa es la segunda frase ahí. Entonces, primero dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aunque la palabra apóstol en su forma más simple significa mensajero, apóstolos en el griego significa mensajero, es decir, alguien enviado con un mensaje. Con el advenimiento de la era de la iglesia, el término apóstol se convirtió en el título oficial de los elegidos directamente por Cristo para sentar las bases de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hay apóstoles que han sido usados por Dios para edificar o para echar el cimiento de lo que es la iglesia. Vamos, por ejemplo, a Efesios 2:20 para ver estos dones que han sido dados, que son únicamente para, en el sentido de establecer el cimiento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, entonces Jesucristo es la piedra angular por el cual se edifica este edificio, la iglesia. La piedra angular era algo importante donde se podía establecer los ángulos, ¿no? Los 90 grados y poder sobre eso edificar, cuadrar, ¿no? Lo que es el edificio. Pero el cimiento que se fue poniendo fueron los de parte de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Bien, entonces Pablo declaró su apostolado en numerosos pasajes, tales
como 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1 y 2 Timoteo 1:1. ¿Ya? Cuando se declara, cuando él dice que es apóstol del Señor Jesucristo. De acuerdo con Gálatas 1:1, Pablo no fue enviado por ninguna persona u organización. Leeremos eso, por favor, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Bien, entonces Pablo fue enviado directamente por el Señor Jesucristo como su enviado especial al mundo gentil, ¿ya? Entonces el apostolado de Pablo era una persona enviada con un mensaje específicamente a los gentiles. Ya que hubo falsos apóstoles al comienzo de la era de la iglesia, Pablo se tomó el tiempo de aclarar sus cualificaciones, ¿ya? Y entonces habían personas que se hacían a los apóstoles, ¿ya? Que escribían supuestamente con autoridad apostólica y pues eran falsos, no eran genuinos, no estaban escribiendo lo que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, no eran conforme al Evangelio claro, etcétera, y Pablo establece sus credenciales para autentificar el mensaje que va a dar. Entonces, un apóstol del Señor Jesucristo tuvo que haber sido un testigo ocular del Cristo resucitado. Es decir, uno de los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo es que tenía que haberlo visto resucitado al Señor Jesucristo, ¿ya? El cual Pablo lo vio. Eso vemos en 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros. Bien, se está quebrando un poquito la comunicación, pero entendemos ahí que Pablo está dando defensa de su apostolado y una de las evidencias que da es el hecho de que él había visto al Señor Jesucristo. Entonces, apartado para el Evangelio. Pablo tenía un mensaje, era siervo del Señor, se consideraba siervo del Señor Jesucristo, pero era apartado para el Evangelio. En Hechos 9:1-6 vemos que Pablo fue llamado por Jesucristo para el propósito específico de difundir el mensaje del Evangelio. Este no era un trabajo secundario, iba a ser el enfoque principal y la vocación de vida de Pablo. Ahora, muchas veces cuando preguntamos a personas, y ustedes harán lo mismo, han hecho lo mismo probablemente, de preguntar a alguien cuál es el Evangelio o si entienden el Evangelio, y uno le dice, pues la Biblia es el Evangelio. Bueno, no en el sentido que habla Pablo, ¿ya? El Evangelio es un mensaje específico, es un mensaje que trata de una persona específica y su obra específica. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y vemos ahí de que Pablo nos dice claramente qué es el Evangelio. Dice que este Evangelio que él enseña o que da, que es el Evangelio, es conforme a lo que dicen o enseñan o profetizaban las Escrituras, pero dice claramente qué es lo que es el Evangelio. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 1-4, por favor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis
en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestras pecaturas y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, entonces ahí lo tienen. Pablo claramente dice, esto es el evangelio que yo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y fue resucitado, y eso conforme a las Escrituras. Entonces, esto es el evangelio, es buena noticia. Evangelio es la palabra griega y dice simplemente buena noticia. Y es lo que fue apartado Pablo para ese propósito, para llevar ese mensaje del evangelio. Apartado para el evangelio de Dios. Dios es el originador del evangelio, las buenas nuevas de Dios. En Romanos 2:16, Pablo se refirió a él como mi evangelio, es decir, se refirió al evangelio como mi evangelio, se apropió de este mensaje. No porque pensara que era su creación suya, sino porque era muy personal para él. Eso lo vamos a ver más adelante. La responsabilidad de Pablo, vamos a ver en versículos 2 al 4. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio, que significa buenas noticias, fue la culminación y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento anunciaban, ¿ya?, de que iba de venir, iba de hacer, iba de cumplirse ciertas cosas. Cristo viene y satisface, Cristo viene y cumple tal cual anuncia el Antiguo Testamento. Un matemático trató de poner en números el hecho de la contundencia de que Cristo haya cumplido 8 de esas profecías, ¿ya? Hay cientos de profecías que hablan de Cristo y cómo él iba a venir a cumplir. Pero este matemático agarra y trata de sacar cuáles serían las probabilidades de que una persona cumpla solamente 8 de estas profecías. Y pues el número que llega es un número gigante de no sé cuántos, 10 al 26 o algo así, al poder de 26, o una cosa que, pues, larguísimo, ¿no? De que una persona pueda cumplir solamente 8, pero hay muchas profecías de Cristo que una sola persona lo cumplió y es Jesucristo. Esto fue anunciado de antemano, ¿ya? Y el evangelio que Pablo predica no está en contra o no, más bien es conforme a lo que fue las escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Entonces fue la culminación, cumplimiento, que él había prometido antes. El evangelio fue prometido hace mucho tiempo. El evangelio no fue algo que la gente inventó después que Jesús murió. El evangelio fue el plan de Dios desde el principio. Y eso lo vemos desde Génesis 3:15, que habla de la simiente de la mujer que iba a venir de ella y lo iba a aplastar la cabeza de Satanás, aquel que se había hecho enemigo del hombre, por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio fue predicho por los escritores del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue una confirmación prescrita de que el evangelio fue diseñado y realizado por Dios mismo, ¿ya? El evangelio nada que ver con algo que sucede en mi corazón. El evangelio nada que ver con algo que yo hago. El evangelio no es algo que yo hago. De ninguna manera tiene algo que ver conmigo, tiene todo que ver con Dios. Es lo que Dios ha hecho para el hombre por medio de su Hijo, ¿ya? Eso es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. No tiene nada que ver lo que yo hago ahí. No hay ninguna participación del hombre. Ahora el evangelio debe ser creído para que yo pueda ser salvo, ¿ya?
pero no es algo que yo hago, sino que más bien creo. Deposito mi confianza en algo que Dios ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Acerca de su Hijo, el Evangelio se refiere a una persona específica, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quitas la identidad bíblica de Jesús del Evangelio, no tienes mensaje del Evangelio alguno. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Bueno, pues, ¿qué nos dice Juan 1:14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 8:24, por favor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, esa declaración es una de 7 veces que Jesucristo se declara como el Yahvé del Antiguo Testamento. Yo soy la puerta. Entonces, 7 veces que él anuncia ahí en Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante que no cambiemos la identidad de quién es el autor del Evangelio, el que ha efectuado el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, al identificar a Cristo utilizando su título completo, es decir, Jesús, Christus, ¿no? Jesús Christus es en el griego. Pablo eliminó todas las dudas con respecto a la identidad de Jesús. Yo tengo un amigo que se llama Jesús en España. Jesús, ya, y evidentemente se llama Jesús, pero nada que ver con el Jesús de la Biblia. Este Jesús es único, es el Hijo de Dios y es el Cristo. Cristo quiere decir que habla de su título de Salvador, de ungido, de Mesías del Antiguo Testamento. Entonces, el nombre de Jesús habla de su humanidad. El título Cristo muestra que Él era el libertador o el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Hay uno solo que podía ser el Cristo, ¿ya? Conforme a lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Es muy importante. Nuestro Señor afirma su deidad. Y eso pueden ver en esos pasajes. Que era del linaje de David. Ahora sí, hemos visto su deidad. Ahora vamos a ver su humanidad, que era del linaje de David según la carne, es decir, según lo físico. Aquí Pablo verificó la humanidad de Jesucristo. Se dan cuenta, Pablo está entrando directamente, autentificando de quién se trata el Evangelio, ¿ya? No hay más que una sola persona que puede cumplir con con lo que cumplió el Señor Jesucristo, y es 100% humano, 100% divino, ¿ya? Nadie más ha tenido esas características. Aquí Pablo verificó la humanidad de Jesucristo. Entonces, él tenía que ser 100% humano para poder tomar nuestro lugar. Como ser humano, Jesús nació de María, una virgen. Él nació de la línea real del rey David. ¿Ya? Eso es importante para otros temas más adelante que vamos a ver. Porque fue una promesa hecha a David, que su trono sería eterno y Jesucristo va a reinar por toda la eternidad. La humanidad de Cristo es muy importante. Tenía que ser completamente humano a fin de morir como un sustituto idóneo para las personas, ¿ya? Tenía que ser humano, si no, no podía representarnos, no podía tomar nuestro lugar. Un animal en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un animal jamás funcionó como un sustituto aceptable para la humanidad. Era necesario un humano justo. Un animal meramente apuntaba acerca de lo que iba a un día a Jesucristo venir a cumplir. Por eso es que Juan, cuando lo ve a Jesucristo apuntando a lo que eran los corderos anteriormente, él dice, he aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, ¿ya? Entonces, un ángel, ser espiritual, tampoco podía morir como un sustituto de la humanidad. Solo un humano justo podría ser suficiente como sustituto de los humanos injustos. Jesucristo es el segundo o último Adán, ¿ya? Y por ello tenía que ser 100% hombre. Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios. Vemos esa frase en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios. Jesucristo no solo era 100% humano, también era 100% Dios. Pablo verificó la deidad de Jesucristo de muchas maneras convincentes. Muchas maneras convincentes. Por ejemplo, aquí vemos que dice, Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder. Jesucristo nuestro Señor fue afirmado ser el Hijo de Dios por sus muchas muestras de poder divino. Sus muchos milagros son una prueba histórica de su divinidad. Entonces, por eso es que Jesús vino a hacer milagros, vino y hacía milagros. No era para, de alguna manera, solamente para demostrar su poder, era no para salvar a la gente específicamente, sino más bien era para demostrar quién era, ¿ya? Para confirmar claramente que él era Dios, ¿ya? En hecho hombre. Sus muchos milagros, una prueba histórica de su divinidad. Declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo que vino sobre él en su bautismo y lo dirigió durante toda su vida. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu Santo de Santidad, es decir, el hecho que él vivió una vida perfecta. Eso fue una evidencia de quién era. Declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Esto es la evidencia más fuerte. La resurrección se erige como la más grande exhibición de poder de Dios, ¿ya? Verifica la afirmación de que Cristo era Dios el Hijo. ¿Saben qué? Es imposible decir que Jesucristo es meramente un buen hombre. Es decir, muchas personas, filósofos, etcétera, quieren decir que sí, evidentemente Jesucristo. Es difícil negar que Jesucristo históricamente existió. Tienen que admitir que existió. Y muchos dicen, fue un buen hombre. Pero sabe que esa declaración es completamente absurda en sí. ¿Por qué? Porque Jesús era ya sea un loco, un mentiroso loco, o era en realidad Dios hecho hombre. Es decir, o era radicalmente un tipo que perdió totalmente los estribos y que era totalmente fuera de sí, ¿no? Mentalmente loco, o era realmente quien dijo que era. No hay un camino medio ahí, ¿ya? Jesucristo era Dios hecho hombre y es muy importante. Y eso, la resurrección lo afirma, ¿ya? Lo afirma. Y habían más de 512 testigos que lo vieron resucitado. Ahora, vamos a ver la comisión de Pablo en los versículos 5 al 7. Versículo 5. Pablo aclaró sus razones para servir al Señor. Podemos leerlo, por favor, nuevamente, el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien, entonces vemos aquí que y por quién. Se trata de una persona aquí. Esto hace referencia nuevamente a Jesucristo, nuestro Señor, en el versículo anterior. Pablo declaró que fue a través de Jesucristo que recibió su llamado para difundir las buenas nuevas. Dice, ¿por quién? Pablo específicamente recibió estas instrucciones directamente, no por hombres. Ya es Gálatas, capítulo 1. No por hombres, sino directamente por el Señor Jesucristo.
y por eso es es contundente eso como para autentificar el mensaje de Pablo para nosotros. Nosotros recibimos la gracia, dice, nosotros, es decir, los apóstoles. En griego el pronombre nosotros se refiere a Pablo y a los otros apóstoles. Por medio de Cristo recibieron la gracia habilitadora de Dios para ser sus mensajeros. La gracia de Dios proporciona el poder y la provisión de Dios para cumplir sus mandamientos. Y esto es una enseñanza que no se lo puede subestimar. Dios nos ha llamado a una vivencia muy alta, muy rigurosa, muy por encima de lo que vive el mundo. Pero al hacerlo Dios, eso, y al requerir eso, Él nos proporciona la fuerza, el poder, el medio de poder realizarlo, ¿ya? Pero debemos entender de que es la única manera que podemos realizarlo. Aparte de Él, nada podemos hacer. Y esto habla de su gracia, ¿ya? La gracia de Dios. Y la gracia es un don inmerecido, algo que jamás vamos a merecer. El requisito principal, primordial de la gracia de Dios es que tenemos que ser inmerecedores. ¿Ya? Si somos de alguna manera merecedores de la gracia de Dios, deja de ser gracia. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios es para personas que no lo merecen. Y eso es muy importante de entender, ¿ya? La gracia de Dios viene para personas inmerecedoras solamente, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, déjenme decir, el evangelio es malas noticias para buenas personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona que se cree buena no necesita de la gracia de Dios. Dice, pues soy bueno. Pero una persona mala, entiende, pues yo requiero, necesito, soy dependiente, no tengo más otra que la gracia de Dios, ¿ya? Es muy importante, esas dos perspectivas son opuestas, no se complementan, ¿ya? Uno es contrario del otro. Entonces, tenemos que entender que Pablo había recibido la gracia, el fortalecimiento, la dádiva de Dios, el rol del apostolado, el trabajo, el ministerio que él tenía. Él lo veía él como gracia, como una dádiva inmerecida de parte de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. ¿Ya? Entonces, muy interesante aquello. Recibimos el apostolado, dice Pablo, y el término apostolado implica responsabilidad. Ahora, tenemos a muchos apóstoles en el Nuevo Testamento. Hay más de 12, obviamente. Bernabé, tenemos, bueno, ahorita no se me ocurre, pero son muchos. Matías, por ejemplo, uno que apuntaron al principio de Hechos. Pero estos no eran apóstoles con A mayúscula, ¿ya? Como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una tarea especial, designado directamente por el Señor Jesucristo. Y esto es algo que él había recibido de parte de Dios, como dijo anteriormente, por gracia, una dádiva. Entonces a Pablo y a los otros apóstoles les fue dada la urgente tarea de ser embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Al propagar el evangelio por todas partes, jugaron un papel principal en la fundación de la iglesia. Y saben, los fundadores de la iglesia siguen con nosotros hoy día. Y eso es lo precioso, que todavía tenemos a los apóstoles con nosotros. ¿Dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en su palabra.
la palabra de Dios, tenemos todavía los apóstoles. Por eso es que decía, podemos, habiendo perdido todo, todas las tradiciones eclesiales, etcétera, que podríamos volverlos a establecer teniendo, ya que tenemos a los apóstoles con nosotros hoy día. Por medio del regreso a su palabra, podemos otra vez volver a lo que es los principios y los propósitos, los designios de Dios, ¿ya? Entonces, es por eso que la palabra de Dios es poderosa, es muy importante para nosotros. Y es importante que sepamos entenderla para poderla impartir. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, de proporcionarles a ustedes las herramientas necesarias para entender y poderlo enseñar también a otros y verse en esa tarea, ¿no? De poder propagar el evangelio por el cual Pablo nos está escribiendo esta carta. Entonces, al propagar el evangelio por todas partes, jugaron un papel principal en la fundación de la iglesia. Y saben, honestamente, hoy día la iglesia está a una generación de extinción. ¿Por qué? Porque nadie nace creyente, nadie nace siendo creyente. Para que una persona pueda ser creyente, tiene que nacer de nuevo. La única manera que uno nace de nuevo es que le comuniquen, es que le propaguen, le enseñen, le prediquen el evangelio. ¿Ya? Ahí es donde entramos nosotros. Una persona no por el hecho que sus papis o sus abuelos o su papá sea el pastor, quiere decir que uno es cristiano. No, no funciona así. ¿Ya? Entonces, la iglesia como iglesia local o iglesia universal en sí, una iglesia local está a punto de extinguirse a no ser que se enseñe el evangelio. ¿Por qué? Porque si no se propaga el evangelio, la siguiente generación que asisten, que vienen al culto y todo eso, pues no son salvos, simplemente están viniendo por venir, por seguir con la tradición, ¿ya? Pero no están infundiendo, no están compartiendo el evangelio, ¿ya? Y eso es por eso tan importante entender el mensaje principal de nosotros es el evangelio. Dios para nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Recibieron la gracia y el apostolado ¿para qué? Un propósito, la obediencia a la fe. La obediencia a la que se refiere en este pasaje brota de la fe, no de la fuerza de voluntad humana o la resolución mental. Es decir, la fe es obediencia, ¿ya? La fe es obediencia. Dios nos ha llamado a la fe. Entonces, al creerlo, al confiar en Él, estamos siendo obedientes. Y eso es el deseo de Pablo de ir, que hubiese resultados, que es la obediencia a la fe, en todas las naciones. La razón por la cual a Pablo le fue dada gracia y apostolado fue para inspirar la obediencia de la fe entre los grupos de personas no judías del mundo. Y estamos en ese trayecto hoy día, hermanos. Dice, id a todo el mundo y predicar el evangelio. No id a todas las naciones y hacer discípulos. Dios tiene el corazón que arde por todo ser humano. No quiere que nadie perezca. Y eso era el anhelo de Pablo, a todas las naciones. Por amor de su nombre. El propósito para promover la obediencia que brota de la fe es que el nombre de Dios sea glorificado en todo el mundo. ¿Ya? ¿Cómo es el nombre de Dios glorificado en todo el mundo? Pues por medio de la obediencia que viene por la fe. ¿Ya? Pablo identificó a los destinatarios de su carta como cristianos en Roma. No los conoce, sabe que han creído en el Señor Jesucristo y por eso les puede identificar de esta manera. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Dios nos identifica de esta manera, entre los cuales estáis también vosotros, dice Pablo. Pablo consideraba a los creyentes romanos incluidos en su alcance del deber.
incluidos en su alcance del deber, llamados a ser de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, los llamados son personas que han respondido por fe al Evangelio, puesto que los creyentes romanos ahora pertenecían a Cristo. Ellos eran parte de este grupo de llamados. Ahora, se puede explicar de esta manera por tratar de hacerlo sencillo. Más, me interesa más que tengamos entendimiento a conocimiento en sí. Entonces vamos a tratar siempre de simplificar las cosas. Y entonces Dios está hoy día en el mundo, está llamando, ¿ok? En el mundo Dios está llamando a todos, no quiere que nadie perezca y está llamando, ¿ok? Ahora, los que responden a ese llamado llegan a ser los llamados. Pues fuimos llamados y respondimos a ese llamado. Ahora pues no somos los que está llamando, sino los que ha llamado. ¿Se entiende? Entonces llegamos a tener ese título, llegamos a tener esa identidad de llamados, ¿ya? Pues ya no somos los que sigue llamando, ya no sigue llamándonos, ya nos ha llamado y hemos respondido, somos los llamados. Los incrédulos, los inconversos, son los que está llamando, sigue llamando, ¿ok? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, es una manera de identificarnos como los llamados. Es simplemente una identificación que se le da a creyentes, ¿ya? Todo creyente es un llamado. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Eso es otra identificación de todo creyente, amados de Dios, ¿ya? Hemos llegado a ser amados de Dios. Los creyentes romanos eran los amados de Dios. Todos los hijos de Dios son amados por Él, sin reserva, ¿ya? Eso es importante también entender. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no estamos bajo en ese sentido. Ahora todo ha cambiado. Entonces somos los amados de Dios, llamados a ser santos. Ahora, esta frase, hermanos, si se fijan en su Biblia, en sus Biblias van a ver de que hacer está en cursivas. Probablemente si su Biblia demuestra de que hay palabras, a veces se agregan palabras para entenderlo de una manera en el español, está demostrando que en el griego no está. En sí, lo que Pablo está diciendo aquí es llamados santos, ¿ya? Llamados no a ser santos, aunque eso también es verdad, pero llamados santos, en el sentido posicional de la palabra, somos llamados santos, ¿ok? En el sentido de que Dios nos identifica, no por nuestro performance, no somos santos por medio del hacer cosas, sino somos santos porque Dios así nos ha declarado por medio del Señor Jesucristo, ¿ok? Eso lo vamos a ir estudiando más adelante con calma, ¿ya? Somos santos delante de Dios y llamados a ser santos también, pero ahí en realidad lo que dice en el griego es llamados santos. Pablo también llamó santos a los creyentes romanos. Un santo es una persona que es apartada para Dios. Los creyentes en Roma eran las posesiones especiales de Dios, escogidos por sus propósitos únicos. Santo quiere decir separado para un propósito especial. Somos santos, ¿ya? No en el sentido católico de la palabra que somos santitos, ¿no? Por alguna, no, sino Dios nos ve apartado para sus propósitos. Pablo deseaba bendiciones especiales para los romanos. Y fíjense aquí lo que dice el versículo 7, por favor, hermano.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, entonces vemos aquí que él deseaba cosas especiales para los hermanos en Roma. Dice gracia y paz a vosotros. En este saludo, Pablo dio a los creyentes romanos una bendición de dos partes. Él deseaba que la gracia y la paz reposaran sobre ellos. Nótese que primero viene la gracia y luego la paz. Sin la gracia es imposible tener la paz. Y la paz que solamente viene de Dios, la paz que el mundo anhela conocer, anhela tener, es solamente disponible y accesible por medio de aquel que es paz. Dios es paz, es el dador de la paz. Y Pablo desea que ellos reciban la gracia y la paz de Dios. La gracia es bondad inmerecida y la paz es tranquilidad mental. Todos los santos necesitan estas dos bendiciones. ¿Qué dice Romanos 16:20? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok. Entonces, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la verdadera gracia y paz provienen solo de Dios y el Padre, de Dios el Hijo. Aunque el Espíritu Santo no es mencionado aquí, Él es el que silenciosamente administra estas bendiciones en la vida de los creyentes. El Espíritu. Entonces tenemos a la Trinidad activa ahí, ¿verdad? En promover o proveer gracia y paz al creyente. Muy bien. Entonces terminamos lo que tenemos para esta noche. Espero que haya sido claro, pero tal vez hay alguna pregunta que se pueda tratar de aclarar. No sé si algo surgió entre medio de la enseñanza y todo eso que podemos tratar de responder. Estaba súper claro todo entonces. Súper totalmente confuso. Sí, está muy, muy bien, ¿verdad? Tal vez, hermano John, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya. Sí, de verdad que me ha encantado este tema porque es lo que en realidad yo he vivido, ¿no? La verdadera conversión, y cuando uno vuelve a nacer, cuando uno cree en Dios, es ahí donde siente esa paz, esa tranquilidad y yo lo he podido sentir. Y es verdad lo que dice uno cuando comparte lo que es el Evangelio, uno oye y cree. Y cuando cree, Dios lo adopta como su hijo, ¿no? Y yo quería que usted me vuelva a repetir esa parte donde dijo, ¿dónde está? Justamente donde Dios, Jesucristo, ¿no? Es el Hijo de Dios y también es 100% Dios. Es un poquito da inclinación al tema de la Santa Trinidad, ¿verdad? Bueno, claro, vamos a Juan y voy a necesitar la ayuda del hermano Dani. Juan capítulo 1, y tal vez estoy respondiendo, y si no estoy bien, Dani me va a ayudar. Pero dice aquí en el versículo, Juan 1 al 3, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, yo no pretendo tratar de entender cómo una persona, un ser, sea Dios y hombre en ese sentido. Dios lo hizo en Jesucristo solamente, ¿no? El verbo se hizo carne, obviamente hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo no empezó a vivir o no nació cuando vino a la tierra, ¿verdad? Sino aquí, conforme a Juan 1:1 al 3, Él existió desde antes del principio y estaba con Dios y era Dios. Entonces ahí habla de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos en el principio, yendo a Génesis capítulo 1, vemos ahí a la Trinidad? Y dice así los versículos 1 al 3, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok. Entonces esos 3 versículos empiezan, ¿no? Tenemos a Dios, el que creó los cielos y la tierra. Tenemos al Espíritu Santo que está sobre las aguas. Y tenemos aquí al Hijo, que es el Verbo. Que, como dijo, que se haga la luz. Que se haga la luz, el Verbo. Ahí vemos entonces la Trinidad operando. Por eso es que cuando vemos en el versículo 26 de Génesis, dice, hagamos, plural, hagamos al hombre, ¿no? Está hablando una vez más de la Trinidad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si eso ayuda, hermano. Sí, sí, y justamente quería que lo vuelva a explicar porque es importante que sepamos esto bien claro, ¿no? Y lo digamos con seguridad porque, por ejemplo, en la iglesia mormona no se habla de lo que es la Santa Trinidad, no que Jesucristo solamente es Hijo y Dios es Padre, nada más. Entonces yo me iba por ese lado cuando me iba preparando para irme de misión. Y eso me tenía un poco porque contradecía justamente los versículos que usted leyó, que la palabra mismo dice. Entonces, una vez aclarando todo esto y hablando con seguridad, pues estaríamos compartiendo el verdadero evangelio. A eso me iba, ¿no? Sí, el mormonismo evidentemente cambia la persona de Cristo y lo hace a otra persona. Bien, eso es bien lindo. Eso es, Gracias, hermano John. ¿Alguna otro comentario? Dani, tal vez quieres hacer un comentario o alguna otra pregunta por ahí que surge. No, simplemente reforzar lo que acabamos de leer del versículo 1 de Génesis. Es bien interesante porque en el hebreo, lo que tenemos en la traducción Reina Valera, Dios, en el hebreo es Elohim, que es una palabra plural de Dios, ¿no? O sea, los hebreos cuando leen este primer versículo de la Biblia, en principio creó Elohim. Para ellos, ese nombre ya está implícito a la Trinidad. Traducir ese Elohim, digamos, siendo un plural, no podríamos decir, digamos, en principio creó dioses, ¿no? Ni tampoco crearon, sino que Dios en el castellano, bueno, o sea, ahí viene lo que John explicó muy bien, ¿no? En los 3 versículos está, de alguna manera, la participación independiente de cada una de las personas de la deidad, pero sin embargo, en esa palabra Dios, en el hebreo, Elohim,
ya está implícito una pluralidad de Dios, ¿no? O sea, sobreentendiendo de que Dios es plural, ¿no? No sé si ayuda también eso un poquito, pero es siempre bien enriquecedor ver las palabras en el hebreo como lo hemos visto ahora en el griego, ¿no? Exacto. Mm. Muy Yo he bien, entendido ¿alguna muy, otra? muy bien. Adelante, perdón. Sí, no, yo he entendido muy bien. De verdad, me ha gustado el curso y de verdad me estoy emocionando cada vez más. Es algo muy, muy, muy hermoso. De verdad, muy hermoso entender esta profundidad y pues saber más de la gracia que Dios nos da, lo que no merecemos. Y a veces por su misericordia Él no nos da lo que merecemos, ¿no? Entonces, saber eso te llena de paz y te da ganas de compartir estas cosas a muchas personas. Ujú. Y quería preguntarle una pregunta, hermano John. Pablo, para entonces, se decía que viendo a Jesucristo podía ser, era como un requisito para que pueda ser un apóstol, ¿verdad? Y yo me pregunto, en este tiempo, nosotros, ¿cómo podemos saber que somos llamados y para poder ser igual soldados de Cristo? Ah, buena pregunta. Am, en el sentido de que, para empezar, el llamado que Pablo recibe, evidentemente es un llamado especial, ¿verdad? Eso entendemos. ¿Por qué digo eso? Porque en Apocalipsis vemos que, Apocalipsis 21, vemos de que um, um, vemos de que hay 12 apóstoles del Cordero. 12, no dice más apóstoles, dice 12. Apocalipsis 21:14. Ah, nos dice, hermano, por favor, ¿lo tienes ahí? Eh, Sí, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, entonces solamente hay 12 que tienen ese rol particular, bien, el cual eh, creo firmemente de que Pablo es uno de ellos. En sí es entonces Pablo el que reemplazó a Judas. Judas fue reemplazado porque no era creyente Judas. Cuando Judas es sacado del dibujo, pues los discípulos reemplazan con Matías, pero Matías no es uno de los que ha sido escogido por el Cordero. Es un apóstol, pero no un apóstol con A mayúscula, digamos así. Entonces hay solamente 12 apóstoles del Cordero. Es un rol especial. No todos tenemos ese rol. Eso es lo que quiero decir. Pero llamados, todos somos llamados. Y tenemos no solamente ese título de que hemos sido, no es que Dios nos está llamando todavía, sino que ya hemos llegado a ser llamados cuando respondimos. Pero fíjense aquí eh, en, vamos a ver otros roles que Dios ha dado, que son propósitos, en Efesios capítulo 4 y versículos 11 al 13, por favor. O bueno, 11 y 12 para cortar el tiempo. Perdón, ¿qué verso? Efesios Ah, 4, 11 y 12, por favor. Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense cómo Dios tiene a los que ha llamado a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para un rol especial, para capacitar o entrenar, equipar a los santos, porque los santos tienen propósito especial. Es decir, Dios, el llamado de Dios no es solamente el sacarnos de la pena del pecado, sino su llamamiento es a su persona. Es un llamado especial que Dios ha hecho para los santos. Cada santo tiene una participación especial dentro del programa y el plan de Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, por ejemplo. Romanos capítulo 12. Y todo el capítulo en realidad podríamos hacerle leer al hermano Daniel, pero no le vamos a hacer eso. Pero fíjese lo que dice aquí, si empezamos, perdón, Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículos 3, y yo le paro, hermano. 3 para adelante. Vamos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, El amor, hasta ahí. Entonces, fíjense cómo no todos tienen el mismo don. Dice ahí somos muchos miembros, una sola unidad, un cuerpo de Cristo, pero hay variedad en el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo, pero por medio de los dones y en la medida de fe que Dios ha dado a cada creyente a que pueda ejercer ese don, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo la pregunta, no sé si responde eso, ayuda la respuesta o no? Sí, está perfectamente entendido. Ok. Es que podríamos entrar mucho más y estar, bueno, pero vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos a llegar a eso, por eso no alargar mucho esta noche. No sé si hay alguna otra, y si no hay, entonces no sé si alguien quiere cerrar con una palabra de oración. Una consulta simplemente, hermanos. Jonathan, hermano, ¿tú eres de Rey de Reyes o vas a la iglesia? Sí, actualmente ya estoy perteneciendo ahí. Ah, perfecto. Y Dainor, hermano, ¿tú sigues ahí? Sí, Dani, yo sigo en la Cristo Rey de Reyes. Ah, ya, hermano, ya. Pensé que estabas con el pastor Daniel. Entonces, los tres prácticamente son de Rey de Reyes, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, qué bueno. Solamente quería saber eso para que... Yo tengo una pregunta, pero bueno, en realidad toda la explicación estaba excelente. En realidad ya prácticamente parte de todo esto también llevamos en el libro de Gálatas. Y algunas se han ido repitiendo también, ¿no? Prácticamente, pero alguna vez, digamos, me hicieron esa pregunta y te la he puesto pregunta.
en cuanto a la genealogía de Jesucristo, tengo entendido que termina en José. No sé si estoy mal, ¿verdad? Es que tienes dos genealogías. Ya. Tienes dos genealogías. No puedo decir esa palabra. Tienes una genealogía que tiene un Ya. propósito de demostrar la autenticidad de sangre de Cristo. Ya, ya. Es decir, una genealogía es para confirmar que es auténtico judío y por ende es heredero del trono de David. Tienes a Ya. Mateo. Mateo está presentando a Cristo como el rey. ¿Ya? Ya. Es importante. Ahora, Lucas tienes otra genealogía, el Ya, cual ya. está presentando a Cristo como el siervo de los hombres. Y ya es otro propósito, ¿ya? Entonces, uno te va a llevar por medio de María, el otro te va a llevar por medio de José. Nada más te digo. Oh, ya. Sí, porque esa era mi duda, porque muchos me decían, ¿por qué se habla tanto de José? Porque al final de cuentas, Jesús nació de una manera sobrenatural. En realidad, José no puso la semilla humana, ¿no? Y muchos me decían, no debería ser que se hable más de la genealogía de María en este caso, porque al final de cuentas, literal, Jesús no es como padre, prácticamente no sería José, digamos, ¿no? Entonces, ahí era mi pregunta y en algún momento tal vez me hicieron esa pregunta. Por eso venía en realidad. Pero es importante entender de que humanamente José tuvo que autentificar o apropiarse como hijo, aceptarlo como hijo, humanamente hablando. Cuando él hizo eso, es Una algo adopción. también. Oh, ya. Perfecto. Está bien. Tiene sentido. No vamos a entrar más a fondo esta noche porque es un tema, pero si quieres estudiar esas dos genealogías, te invito a hacerlo. Es un estudio extenso, pero es sumamente interesante y te Me lleva a interesaría. cosas muy preciosas, entender los propósitos y la gracia de Dios por medio. La gente que ves en esa lista no son el tipo de personas que tú y yo escogeríamos. pero, pero ahí están. Y es una figura preciosa de cómo Dios está escogiendo personas indignas, y por medio de ellos vino el Salvador. Impresionantísimo. Ambas genealogías tienen diferencias y uno diría, wow, hay equivocación aquí. Entonces uno dice, no, eso está mal. No, la Biblia no está de acuerdo. No, hay que entender de que las dos genealogías están mostrando por dos diferentes razones. Uno es el propósito de Dios en su plan divino de traer el Salvador. El otro es del sentido humano, de traer la autenticidad de que este es hijo de David. Entonces uno empieza desde Adán, el otro empieza desde Abraham. ¿Ya? Qué genial. Y todo, ¿ya? Es muy interesante. ¿Ya? Eso lo dejo para tarea, ¿sí, no? Está bien. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Ok, hermanos, algún valiente, cerrar con oración ok. Pero antecitos, hermanos, John, los cursos se va a hacer a diario, o sea, mañana continúa. Mire, hermano, hemos hablado con el hermano Daniel, pensamos de que de que se va a poder cumplir con el propósito si hacemos 2 horas por semana. Entonces, cada martes, si podemos reunirnos, eso sí, sin falta. Entonces, cada martes tenemos que tener separado, ¿no? Y reunirnos de esta manera. ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo? Todos los martes. Todos los martes, o no se puede martes.
Yo quisiera en todo lo posible, si podía hacer, aunque miércoles entre semana, menos martes, justamente los martes tengo un compromiso, pero cualquier día de la semana sería estupendo y estaría bien en la noche, ¿no? Para mí mismo, mucho mejor, porque yo no cuento con wifi en mi casa. Tengo que usar sí o sí mis megas y lo habían sabido consumir re rápido. Pero me parece muy buena la idea de que sea un día a la semana, pastor. Estoy muy de acuerdo. Pero rogaría a todos si podría ser, no sé, lunes, miércoles, jueves, viernes o sábado, si es que podrían. Yo creo que por $20 cambiamos, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los demás? 20 bolivianos, hermano John. 20 bolivianos. Estarían todos, ¿se puede miércoles? ¿Se puede miércoles? Sí, ¿Qué me dice? parece bien para mí. Ya, también para mí está bien. Dani, ¿qué dices, hermano? Sí, hermano, el horario que pueda la mayoría. Dainor, ¿dónde vives? Dainor, ¿Se ¿dónde puede? vives, hermano? Creo que sí. Se le acabaron los megas. Eso iba a decir. Se acabaron los juegos. Dainor vive justamente de la iglesia a 5 cuadras. Ah, ya. Dainor, porque, o sea, otra opción, tal vez si gustas, podríamos mantener el martes, si es por el tema de los megas, o es por tema de que tiene otro compromiso, creo, ¿no? Dijo. Sí, tengo otro compromiso. Ah, ya. Sí. Bueno, no, está bien. Entonces, si ustedes no tienen problema, el miércoles, entonces quitaríamos el horario de la mañana, solamente la No, noche. yo estaría en el horario de la mañana. ¿Seguimos miércoles en la Sí, mañana? Ok. sí, Ok, exacto. entonces cambiamos las dos, para miércoles. ¿De acuerdo? Sí, me parece bien. Entonces alguien tendrá que comunicárselo a Diner porque parece que Sí, lo perdimos. le voy a comunicar. Y ok, entonces miércoles de la siguiente semana, empezamos miércoles. Muy Listo. bien. Ok, Perfecto. ok, pues, Continuamos. excelente. Bien. Vamos, Ahora, Alex. Ya, vamos a orar entonces. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos este día tan maravilloso, que estamos culminando con aprender más de tu Evangelio, Señor, para que podamos compartir a las naciones y podamos ser tus siervos tuyos, Señor, para que por medio de nosotros tú puedas usarnos y puedas cumplir y edificar tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu sabiduría, por tu entendimiento que nos das en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos entender a plenitud y podamos compartir tu evangelio con mucha seguridad, Padre. Fórmanos y guíanos siempre en transcurso de este curso para que nosotros podamos entender plenamente y podamos mantenernos fuertes ante toda adversidad, ante toda prueba, Señor. Gracias, Padre. Te pido de corazón que puedas bendecir al hermano John, al hermano David, al hermano Daniel, quien están haciendo lo posible para que esto pueda pasar, Señor. Por favor, bendícelos y cuídalos también de todo mal, de todo peligro, a sus familias también, porque con ellos, Señor, estamos cumpliendo tu propósito, Padre. Gracias, Padre, y bendice a nosotros también que estamos aprendiendo. Te pido y te doy gracias de corazón, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Listo, hermanos. Fuerte abrazo, hermanos. Listo. Nos Que tengas vemos. Chao, hermanos. Hasta luego. Buen Chao, chao. descanso. Igualmente. Gracias, hermano. Chao, chao. hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao, buenas noches.